CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online. Hoy vamos a hablar de retos para innovar en el aula, cuáles son, cómo aplicarlos y qué metodología utilizar. Quisimos traer este tema a estas masterclass porque el siglo XXI ha sido un siglo de constantes cambios y el día de hoy continúa exponiendo a las sociedades a cambios y a muchos retos. Bueno, hablamos de la cuarta revolución industrial y esto tiene todo que ver con inteligencia artificial y automatización de trabajo. Hablamos del envejecimiento de la población a nivel mundial, el cambio climático y la diversidad. Y estos retos nos plantean unas habilidades o unas competencias esenciales que todos los seres humanos debemos desarrollar y entre ellas el respeto por la diversidad, la empatía, la tolerancia y la resolución de conflictos. Esto tiene todo que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es buscar propiciar sociedades más justas y equitativas y erradicar las violencias. Pero nos viene una investigación de la UNESCO en 2021 que nos muestra un asunto muy particular y es cómo la violencia está arraigada en casi todos los países del mundo. Uno de cada 3 estudiantes, por ejemplo, ha sido víctima de acoso y violencia escolar. Y adicional a eso, esto es una investigación que se hace en 96 países. Vemos las cifras de los estudiantes que han participado en peleas o que han tenido agresiones físicas por región. Esto es un asunto amplio que se realiza en 96 países. Y Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, no está exenta de esta situación. En esta región hay una situación de violencia marcada por razones de género, por razones de raza, credos, cuestiones físicas, etcétera. En el caso de Colombia particularmente, en un estudio de la OCDE se revela que el 7.6% de los estudiantes ha sido víctima de violencia y de acoso escolar. Y esas violencias ocurren por muchas razones, como las que mencionaba ahorita, y que la escuela no puede ser ajena a estos fenómenos. La UNESCO, por ejemplo, nos genera como unos cuestionamientos y nos dice además, bueno, ¿qué podemos hacer como escuela y qué podemos hacer como educadores? Y nos plantea 2 retos bien importantes. El primero es formar y apoyar al profesorado para prevenir la violencia y el acoso escolar y dar una respuesta efectiva y eficaz a este fenómeno. Y el segundo, promover enfoques escolares integrales en los que participe toda la comunidad educativa, y esto implica estudiantes, profesores, personal no docente, padres de familia, autoridades locales, etcétera. Derivado de esta problemática, pensamos que podemos hacer una reflexión profunda a través de la pregunta cómo desde nuestro rol docente ayudamos a prevenir y a fortalecer la convivencia en el entorno escolar. Tenemos un reto que sería crear recursos educativos digitales e innovadores con tecnologías para prevenir la violencia y para fortalecer la convivencia en los entornos educativos. Estas preguntas y este reto nos invitan a unas preguntas guías que nos van a direccionar en el qué hacer para resolver este reto, ¿cierto? Entonces vamos a ver, las voy a leer aquí de manera rápida. Y es cómo afecta la violencia escolar el clima de aula. ¿Qué implicaciones tiene la violencia escolar en el rendimiento académico de los estudiantes? Esos riesgos psicosociales que se derivan de la violencia escolar y cómo hacerles frente en el aula y cómo vincular a las familias en actividades educativas para fortalecer la convivencia en la escuela. Si vemos estos retos, pues nosotros como maestros tenemos unas posibilidades y entre esas posibilidades nosotros planteamos 4 momentos o 4 estrategias para resolver este reto. Quiero que las veamos aquí un poco más amplias. En un primer momento sería planear cómo hacer una lluvia de ideas, generar unas encuestas a la comunidad educativa, entrevistar a expertos y posteriormente crear un contenido educativo digital que responde, que nos ayude a solucionar este problema, ¿cierto? En el caso de generar una lluvia de ideas, pues primero lo que hacemos es una actividad instruccional que nos permita el trabajo colaborativo y que nos permita como institución recoger esos sentires y esos pensamientos de nuestra comunidad educativa. Tenemos que
podemos utilizar una herramienta muy sencilla que se llama Cochrane. Con esta herramienta se puede generar trabajo colaborativo, se pueden generar ideas de muchas personas, ponerlas en un lugar visible y luego hacer un trabajo de limpiarlas y definir por fin esas ideas que nos van a aportar a solucionar ese problema que ya tenemos identificados, que en este caso es la violencia escolar, ¿cierto? Tenemos un segundo elemento o un segundo paso que es diseñar las encuestas para la comunidad educativa. En ese diseño que tenemos que tener un guión de entrevistas o un guión de encuestas de preguntas cerradas, y eso lo que nos va a permitir es obtener unos datos estadísticos que nos van a permitir tomar decisiones acertadas para poder proponer unos recursos que realmente generen impacto en la comunidad educativa. Un tercer elemento o un tercer momento sería la entrevista con expertos. En este caso, tendríamos los expertos, serían los psicólogos, neuropsicólogos y psiquiatras. Y posteriormente viene un asunto bien importante que es la creación del contenido educativo digital innovador. Y en esa creación de ese contenido, lo que requerimos primero que todo es hacer el diseño de las actividades instruccionales, teniendo muy claro el centro que es la formación de la comunidad educativa, ¿cierto? Y para ello proponemos aquí en pantalla estos 6 programas o 6 herramientas que nos van a permitir producir ese contenido y ese conocimiento, aclarando siempre que lo esencial es la planeación de las actividades instruccionales con sentido formativo y pedagógico. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo de cápsulas educativas de videos cortos para estudiantes y para familia utilizando la herramienta Canva. Esto también permite el trabajo colaborativo. Podemos crear galerías de imágenes, imágenes que narran historias de las acciones violentas que ocurren en la institución y que los estudiantes a veces creen que es solamente un juego. Podemos hacer radionovelas en la herramienta Audacity e incluso en el Canva también se podría hacer. Podemos hacer radioclips y esto lo podemos poner en el sitio web del. Bueno, todo esto para luego concluir que un reto es una actividad, es una tarea, es una situación que implica y que involucra comunidad educativa a partir de buscarle la solución a un desafío importante. Partimos de unos elementos esenciales porque finalmente lo que buscamos resolver son problemas comunes que afectan a muchas comunidades educativas y como la idea en esto es co-crear esos recursos, no hacerlos solos, sino co-crearlos, entonces vemos en los retos una posibilidad muy importante porque generan la experimentación completa. Hay experimentación reflexiva, implica ver, escuchar, discutir con ese otro con el que estoy creando, que en este caso serían mis colegas profes. Hay una fase que es la fase de experimentación activa, que es el hacer, es el crear esos recursos. Hay una fase de reflexión profunda, donde hacemos la investigación, buscamos conceptos, miramos cómo llevamos esos conceptos a aprendizajes significativos y duraderos. Tenemos que los retos deben cumplir pues unos criterios para su estructuración y voy a ampliar acá la presentación para que los veamos con mayor detenimiento. Entonces un reto debe tener una idea general, debe tener una pregunta esencial, que lo veíamos un poco en los slides anteriores, debe tener el reto, que en este caso es la creación de esos recursos, unas preguntas guía y unas preguntas que orientan el desarrollo de las actividades de aprendizaje y unos recursos guía. Aquí en las actividades de aprendizaje insisto mucho en el diseño instruccional y en la intención formativa de cada recurso que se va a crear. La planeación es vital. Tenemos otro elemento que es la solución y la implementación, que en este caso la solución es la creación de esos recursos y cuando los implementamos, pues luego vamos a hacer esa evaluación del impacto que tuvimos o de las transformaciones o de los aprendizajes que se tuvieron con los estudiantes en función de
sensibilizar o de reducir un poco el asunto de la violencia escolar en alguna institución particular, ¿sí? Es todo ese proyecto lo que hace luego es se hace una publicación de los recursos implementados y esas publicaciones se pueden hacer a través de la web, se pueden hacer a través de repositorios y adicional a eso también es importante generar reflexiones con los estudiantes y darnos cuenta cómo ellos acogen los aprendizajes y los ponen en práctica en sus contextos cotidianos. En el asunto de la evaluación podemos pensar en múltiples formas de hacerlo, a través de rúbricas, evaluar esos recursos que hemos diseñado e implementado, hacer un diario de campo de observación, describir ese resultado, presentar a los compañeros del colegio o a mis compañeros de otras instituciones, evaluar el uso de esos recursos en un ambiente real, que en este caso es el aula y la comunidad educativa en general. Puedo presentar en una conferencia y tal vez hacer un reporte o un artículo o un video y autoevaluar mi proceso en la creación de ese recurso. Damos las gracias a su participación en esta masterclass y los invitamos a la sesión de preguntas. CreoTIC, Kit de Recursos Educativos Online.